Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar este tema de sistema nervioso. Es un poquito complicado de entenderlo porque no es algo que lo podemos ver más tangible, ¿sí? O sea, todo pasa por las neuronas, todo pasa por los sistemas nerviosos de nuestro cuerpo. Pero sí van a poder reconocer muchos de los síntomas, ¿sí? Es muy claro, muy particular los síntomas que ustedes van a poder ir reconociendo. Esto tiene que ver en parte por todo lo que tenga que ver con los impulsos, ¿sí? Todo nuestro cuerpo es susceptible de ser estimulado a través de impulsos y todo lo que sea el medio ambiente. Nos afecta la luz, nos afecta el frío, nos afecta todo. Así que constantemente nuestro sistema nervioso está en acción. También vamos a ver que muchas de las enfermedades que están relacionadas con el sistema nervioso, lamentablemente están, digamos, debido a situaciones externas también, ¿sí? Ambientes, digamos, tóxicos, aunque no se dice que el ambiente es tóxico, sino que una situación es tóxica, pueden llevar, supónganse, una persona que está deprimida o que pasó por un trauma o que pasa por alguna situación particular, momentáneamente puede estar con alguna enfermedad del sistema nervioso. Pero eso no quiere decir, digamos, que eso pueda ser en forma permanente. Así que la idea de los tratamientos que tengan que ver con el sistema nervioso es que sea por un tiempo, que sea como una muleta que me sirva para estos momentos que son difíciles. Por ejemplo, ¿sí? Alguien que perdió un familiar, un ser querido, está en un estado de depresión y usa antidepresivos, por ejemplo, como para poder salir del momento. Pero no tiene que ser algo estable, ¿sí? Porque si yo le cambio el estado de ánimo por una pastilla, después nunca más va a poder retomar su vida normal. O sea que la idea es ahora, que está en el pozo, usar esa pastilla como una muleta que le ayude a andar, pero tratar de salir del pozo lo antes posible. Esto sería lo normal, esto sería lo que se trataría de normal con comillas, ¿sí? No hay normalidad. Esto sería lo que se busca, pero van a ver que muchísimas veces no se puede lograr esto, ¿sí? La persona no puede salir por más que haya profesionales o que haya, digamos, algún tipo de tratamiento específicamente. Así que en este tema avanzó muchísimo en lo que es la depresión, lo que es la enfermedad del sistema nervioso en la época de la cuarentena. Aumentaron las ansiedades, aumentaron las depresiones. Es uno de los grupos de medicamentos que más ha aumentado y que viene aumentando, no solamente por la pandemia, sino que ahí como que se potenció, pero viene aumentando paulatinamente cada vez más la cantidad de consumo. O sea que hoy vamos a ver esto, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona el sistema nervioso, cuáles son los principales agentes que van a intervenir en esto y después todo lo que tenga que ver las enfermedades y los medicamentos para esas enfermedades. Bueno, me cortan cuando quieren, ¿sí? Bueno, básicamente nuestro sistema nervioso, ustedes van a ver ahí el dibujito a la izquierda, es lo que es nuestro sistema nervioso central. Fíjense que está cerebro y columna vertebral, ¿sí? O sea, la médula que va por el interior de lo que es nuestra columna vertebral. Y lo que es el sistema nervioso periférico es desde esa columna vertebral cómo se van abriendo cada una de esas fibras nerviosas hasta llegar a la última parte de nuestros dedos del pie y de la mano. ¿Sí? Completamente toda nuestra piel va a tener esos receptores. Por eso nosotros podemos sentir, ¿sí? Todo lo que nos pase, por ejemplo, nos pinchamos un dedo, ¿sí? Esa fibra sensitiva es la que lleva al cerebro la información. Cuando ustedes se queman, vieron que tocan algo caliente y de golpe retiran la mano, una cuestión de segundos o milisegundos para decirlo, ¿sí? Una fracción de segundo, en toda esa fracción de segundo ya ocurrió que la fibra sensitiva envió la sensación de dolor al cerebro y el cerebro le mandó la orden a otras fibras nerviosas que son motoras que retire la mano de ahí. ¿Sí? Entonces, todo eso que ocurre en una fracción de segundo para nuestro sistema nervioso, para nuestro cerebro,
significó mucho trabajo. O sea que constantemente nuestro cerebro está trabajando, ¿sí? Y está ejerciendo este control, por decirlo así, en el cuerpo a través de estos sistemas desparramados por todo el cuerpo, como una red, ¿sí? Una red que está distribuida. Fíjense que este sistema nervioso periférico lo van a dividir a su vez en dos, en lo que es el sistema nervioso autónomo o autonómico, como dice ahí, lo van a encontrar de las dos maneras, que nosotros no tenemos forma de controlar, ¿sí? No hay manera de controlar porque eso lo hace el cerebro con cada uno de nuestros órganos. Le dice al cerebro a los órganos lo que tiene que hacer y a cada una de las glándulas de nuestro cuerpo. O sea, lo manejan ellos, por eso es autónomo, se manejan solo. Y vamos a tener el sistema nervioso somático. Somático viene de soma, cuerpo, ¿sí? Y es la que tiene que ver, como yo les decía, siento el dolor y retiro la mano. O sea, los nervios sensitivos y los nervios motores para retirar la mano de ese lugar. Vamos al sistema nervioso autónomo, ¿sí? Porque en esto nos vamos a basar, ¿sí? Para la medicación. En este sistema nervioso autónomo vamos a tener dos tipos de fibras nerviosas. Vamos a tener, por un lado, el sistema simpático, ¿sí? Se llama simpático. Ahí le dice simpatética, pero lo van a encontrar como simpático. Y división parasimpática, ¿sí? Simpática y parasimpática, o sea, lo contrario de simpático. Acuérdense que cuando se pone la palabra previa, ¿sí? El prefijo se pone para, significa lo contrario. Vamos a tener entonces el sistema nervioso simpático que está relacionado con todo lo que tenga que ver con la excitación, con la adrenalina. Se maneja con la adrenalina, ¿sí? Cuando estamos, por ejemplo, huyendo de alguien, un asesino, ¿sí? Imagínense, y esa es la forma de representar cuando está actuando el sistema nervioso simpático, una persona que huye. Imaginen esa persona que huye, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar que el corazón bombee sangre, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca. Va a necesitar que el pulmón tenga más oxígeno, va a aumentar la frecuencia respiratoria. Va a irrigar mayor cantidad de sangre a los miembros, a las piernas especialmente porque el tipo está corriendo. Va a potenciar los ojos. ¿Para qué? Para poder ver lejos. ¿Por qué? Porque estoy huyendo, estoy corriendo. A su vez, va a anular algunas cosas que para ese momento no son necesarias. O sea que en ese momento no tengo ganas de comer un asado. Me está persiguiendo alguien, no tengo ganas de comer un asado. La parte digestiva queda en parte suspendida. Sí, a veces el sistema simpático puede actuar en la parte intestinal, lo cual me hace tener retorcijones cuando estoy nerviosa. Viene un examen, uy, no salgo del baño. ¿Sí? O sea, todo lo que tenga que ver con la excitación, con la adrenalina, es el simpático. Al parasimpático se lo representa al contrario, ¿sí? Si el otro era el que corría, que se escapaba, el simpático es el típico gordito que está mirando tele sentado en un sillón. Cuando ustedes están mirando tele, ¿sí? O se van al cine, ¿qué hacen? Quieren comer, ¿sí? Por eso las famosas palomitas de maíz, famosos nachos en el cine y demás. ¿Por qué? Porque se estimula eso, se estimula la relajación, se acomodan los músculos visuales para ver a corto plazo, ¿sí? A corto lugar, que es la pantalla. Todo nuestro cuerpo se acondiciona a eso, al relax, se condiciona a disfrutar, a digerir, ¿sí? Tengo hambre, voy a digerir mejor, ¿sí? Todo cuando estoy con el parasimpático. Así como el simpático se maneja con la adrenalina, el parasimpático se maneja con la acetilcolina, ¿sí? Así se llaman los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Las fibras nerviosas están conectadas por células, ¿sí? Nerviosas. Y las células nerviosas, no sé si lo habrán visto en la primaria o secundaria con el tema de biología, no están en contacto, no se tocan, están en proximidad y se van a comunicar a través de largar estos neurotransmisores. O sea, una célula larga el neurotransmisor, la otra la capta y nuevamente continúa la cadena. Nunca están en contacto,
¿sí? Están en una proximidad con ese líquido que se va a mantener, digamos, comunicadas las dos células. Eso se llama sinapsis, ¿sí? La unión de dos células nerviosas. Bueno, entonces, en el simpático ese neurotransmisor es la adrenalina y en el parasimpático es la acetilcolina. Entonces vamos a ver muchos medicamentos que tienen que ver justamente con estas dos sustancias. En el sistema nervioso somático, ¿sí? El que yo sí puedo tener control, vamos a tener el sistema nervioso sensorial, que es la entrada, lo que le decía, la entrada de la sensación, y vamos a tener el sistema nervioso motriz, que es el que actúa. ¿Sí? Entonces yo siento calor, me quema la mano y retiro la mano. ¿Sí? Eso serían las dos fibras nerviosas que actúan. Ahí ustedes tienen la comparación del simpático y el parasimpático. Todos actúan sobre los mismos órganos, pero van a actuar en forma distinta. ¿Sí? Entonces, fíjense, el ojo dilata para que pueda ver bien. En el parasimpático lo comprime, ¿sí? Constricción, dice, y no construcción. Constricción de pupila. En la parte respiratoria, relaja la vía respiratoria. ¿Qué quiere decir relajar la vía respiratoria? Es hacer más espacio para que el pulmón se pueda expandir, ¿sí? Entonces, relajar los músculos significa que yo puedo inspirar mayor cantidad de aire. Recuerden que necesito oxígeno. Ahora, cuando yo estoy mirando tele, estoy relajada, no necesito, ¿sí? Entonces se comprimen. En el corazón, el simpático lo acelera porque necesito bombear sangre y en el parasimpático va a disminuir la frecuencia. En la digestión, ahí les muestra el estómago y el intestino, el estómago sobre todo, la inhibición de la digestión, no tengo hambre, y el otro estimula, ¿sí? Cuando estamos hablando del relax, ¿sí? El parasimpático va a estimular también la producción de insulina, porque estoy comiendo, ¿sí? Entonces cuando en la sangre se detecta glucosa, voy a segregar también en el páncreas, voy a segregar insulina. Bueno, después ustedes ven ahí el dibujito del intestino, inhibe la digestión y el otro dilata el vaso sanguíneo intestinal. ¿Qué quiere decir? Circula mayor cantidad de sangre por el intestino, por las paredes del intestino, y eso hace que se absorban más fácilmente los alimentos. Ahí después el dibujito que sigue es una vejiga, ¿sí? Esa vejiga va a mantener el tono, a veces, muchas veces también el simpático, por una cuestión de miedo, ¿sí? También puede generar que una persona se orine encima, ¿sí? Pero en general nadie va a parar, mientras que le están persiguiendo, nadie se va a parar a orinar, ¿sí? Si ocurre, digamos, es parte de otro proceso que también está relacionado con la adrenalina. En cambio, aquel que está comiendo, está relajado, varias veces se va a tener que levantar para ir al baño. En la parte sexual vamos a tener que el simpático interviene en todo lo que tenga que ver con el orgasmo, o sea, la etapa final de la relación sexual, pero el parasimpático es el que inicia todo, ¿sí? El que tenga que ver con la excitación sexual va a ser el parasimpático y luego el simpático es el que termina la situación, o sea, que logra el orgasmo. Bueno, fíjense entonces la cantidad de situaciones que se pueden dar en nuestro cuerpo a raíz de estimulación de estos nervios. Vamos al otro. Así que vamos a empezar a ver los tipos de medicamentos que se utilizan en estos casos. Vamos a uno de los grupos más grandes, ¿sí? Que son los ansiolíticos e hipnóticos. ¿Qué quiere decir ansiolíticos? Ansio viene de ansiedad y líticos, recuerden que es romper, o sea, romper ese cuadro de ansiedad que tiene. Hipnótico es de dormir, ¿sí? O sea que son medicamentos que van a romper la ansiedad y dependiendo de la dosis pueden llegar a generar sueño en la persona. Dice, la ansiedad, esto es importante que ustedes aprendan los conceptos de las enfermedades, ¿sí? ¿Qué es ansiedad? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Todo lo que vayamos viendo. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado de aprensión, tensión o disconfort. ¿Qué significa aprensión? Algo que me molesta, ¿sí? Normalmente se van a referir a aquel que está pasando por un cuadro de ansiedad,
me duele el pecho, me pesa, siento como que hay algo acá que me está apretando. Muchas veces se puede confundir incluso con un problema cardíaco. ¿Sí? Recuerden que en la parte cardíaca, el angor, el dolor de corazón, eso no lo vieron usted todavía, lo vamos a ver la clase que viene con cardiovascular. Pero el dolor de corazón se llama angina. La gente le dice angina cuando tiene inflamadas las amígdalas, que son las glándulas que están en la garganta. Estos se llaman amígdalas. Cuando se me inflama y no puedo tragar, se llama amigdalitis, ¿sí? La gente le dice angina, pero angina viene de angor, que significa dolor de corazón, ¿sí? Entonces muchas veces acuden a una emergencia por una cuestión de dolor en el pecho, pero no es el corazón, sino que es un estado de ansiedad, algo que le está causando disconfort o displacer, que quiere decir me siento mal. Proviene de la anticipación de peligro, o sea, algo me está pasando o tengo miedo que me pase algo, tengo miedo a la soledad, tengo miedo a perder el trabajo, tengo miedo a que le pase algo a mis hijos, tengo miedo de morir, tengo miedo, lo que sea que a mí me esté causando esa anticipación de un peligro, ¿sí? Esa es la ansiedad, cuya fuente se desconoce o no se reconoce en ese momento, ¿sí? Dice, en este estado anímico existe una sensación de peligro con síntomas físicos derivados de la estimulación del sistema nervioso autónomo. Va a aparecer cefalea, dolor de cabeza, palpitaciones, ¿sí? O sea, si acelera las palpitaciones, está actuando el simpático, ¿sí? La adrenalina. Sudoración, dolor en el estómago, opresión en el pecho, siento que me aprieta el pecho, no puedo respirar, intranquilidad, etc. Ese es el cuadro típico, ¿sí? Y así muchas veces llegan a emergencia cuando le toman la presión y ven sus signos vitales básicos, se dan cuenta que no pasa nada, le pueden pedir un un electrocardiograma. Si está todo bien, no es nada del corazón, sino que es algo del sistema nervioso. Dice, en ciertas situaciones tener un cierto grado de ansiedad se considera normal. O sea, si no tuviéramos un nivel normal de ansiedad, no haríamos nada. ¿Por qué? Porque la ansiedad es lo que dice, uy, sonó el despertador, me tengo que ir a la escuela. Uy, me tengo que apurar porque viene el colectivo. Eso es ansiedad, pero ansiedad de la buena, ¿sí? Es la que me permite hacer las cosas día a día, si no, no haría nada, ¿sí? En estos casos hablamos de una ansiedad situacional, situación que motiva y prepara al individuo para acometer tareas de manera inmediata y rápida, ¿sí? Uy, me apuro, se me pasó tal cosa. El problema va a aparecer cuando esa ansiedad no me deja hacer las cosas normales que yo hago. Si ese estado de ansiedad no me deja salir de casa, no me deja estudiar, no me deja trabajar, no me deja mantener una relación sana con una persona, ¿sí? Con mi hijo, con mi pareja, con mi amiga, lo que sea. O se convierte en un problema crónico, ¿sí? O sea que estamos hablando de que yo estoy en ese cuadro, ¿sí? De que estoy totalmente excitada todo el tiempo, por más de 6 meses, ¿sí? Un periodo se considera normal después de un trauma, una muerte, un fallecimiento, un despido, un duelo, lo que sea, una pérdida. Duelo se refiere no solamente a la muerte de una persona, sino que duelo es una pérdida, ¿sí? Yo puedo tener un duelo después de que me echaron de un trabajo, puedo tener un duelo después de que me fracasó un negocio, puedo tener duelo por alguna cosa que a mí me cause algún tipo de dolor. Dentro de lo que son los cuadros de ansiedad, vamos a ver qué es el trastorno generalizado de ansiedad. Es justamente cuando yo tengo esa ansiedad excesiva, ¿sí? No la normal, no la situacional, tengo una ansiedad excesiva que dura más de 6 meses. Suele tener relación con eventos de vida o actividades y suele interferir con el desarrollo de una vida habitual, ¿sí? O sea, está relacionado con cosas de nuestra vida y va a intervenir en las otras cosas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo una situación de ansiedad en mi trabajo y vengo a casa, traigo esa ansiedad junto, ¿sí? Y termino peleándome con todos en casa.
síntomas relacionados con el sistema simpático y además aparece fatiga, inquietud. Recuerden, el sistema simpático era corazón, respiración agitada, nerviosismo, sudoración, ¿sí? Todo eso del simpático. También puede aparecer fatiga, ¿sí? Inquietud, tensión muscular, porque estoy nerviosa, estoy contracturada. Incapacidad para concentrarse, porque está pensando en el problema. Sensación abrumadora de aprensión. Recuerden que aprensión es sentir que me aprietan, ¿sí? Los síntomas de respuesta parasimpática también pueden aparecer, porque cuando actúa un sistema aparece el otro también de alguna manera tratando de compensarlo. Entonces me puede aparecer dolor en la panza, ¿sí? Dolor abdominal, urgencia miccional, me orino, ¿sí? Y bueno, todo lo que tenía que ver, puede ser la parte digestiva, puede aumentar, digamos, todo lo que sea la parte, supónganse, vómitos, ¿sí? Una persona cuando está nerviosa y vomita. Dentro de estas, vamos a ver 4. Vamos primero al trastorno de pánico. El trastorno de pánico es una sensación intensa de terror, ¿sí? Acompañados de síntomas del sistema nervioso autónomo, o sea que nuevamente la adrenalina. Voy a tener miedo, ¿sí? Normalmente no son periodos largos que me agarra, pero posiblemente me agarre frecuentemente. Eso va a depender del tipo de pánico que yo estoy sufriendo. Pero, por ejemplo, un trastorno de pánico, si a mí me agarra pánico, supónganse, para ir a trabajar, pero no me agarra para salir a pasear, entonces habría que ver si no hay otro tipo de trastorno. El trastorno de pánico no me deja disfrutar de las cosas lindas, ¿sí? No me agarra cuando tengo que ir a trabajar, me agarra cuando yo estoy de vacaciones, ¿sí? Entonces cuando me dicen, bueno, tengo trastorno de pánico, bueno, ¿cuándo te agarra los trastornos? Siempre le pregunto. Tuve una alumna con trastorno de pánico. Le dame un ejemplo de cuando te dio un ataque de pánico. Y me dijo, estaba en Camboriú y no podía salir del departamento. Entonces le creí, porque sí, imagínense, se va de vacaciones, está en una playa y no puede salir del departamento porque tiene miedo, tiene terror. ¿A qué? No sé. A lo mejor ni ella sabe, pero tiene miedo. Algo le va a pasar, algo le va a ocurrir, alguien le va a hacer algo. Ese es un trastorno de pánico, ¿sí? Un terror, ¿sí? Un terror que me va a agarrar en momentos indeterminados. No sé cuándo me va a agarrar, en cualquier momento me puede agarrar. Las fobias, ¿qué son las fobias? Las fobias es también un trastorno de ansiedad, pero relacionado a algo que no me gusta, algo que me causa displacer. Psicológicamente tendríamos que buscar, ¿sí? Con psicoanálisis, o sea, ir al psicólogo y averiguar por qué no me gusta, por qué le tengo fobia a tal objeto o a tal cosa. Fobia a las víboras, fobias a un perro, fobias a algún elemento, ¿sí? Cada uno tiene su fobia, cada uno tiene cosas determinadas. Pero una cosa es tenerle, supónganse, asco a un sapo, a mí no me gusta el tema de los sapos, por ejemplo, y otra cosa es que yo me paralice en el medio de la calle, supónganse en una ruta, porque hay un sapo, ¿sí? O sea, las fobias son situaciones en las cuales yo tengo miedo a algo que me genera a mí, algo contundente, algo que yo no pueda estar, ¿sí? Que yo genere algún tipo de rechazo extremo. Hay un montón de tipos de fobia, ¿sí? Ustedes si buscan fobias y agorafobia, fobia a lugares cerrados, lugares abiertos, lugares altos, a la luz, a la poca luz, a objetos determinados. Hay fobia social, hay gente que tiene fobia a estar en un lugar de mucha gente, fobia a hablar en público, fobia, no sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? Hay fobias de todo tipo. El tema es eso, que tengo miedo a alguna situación determinada. Muchas veces, por eso le digo, hay una situación previa, aunque yo lo tenga en el inconsciente, que es lo que me genera esa fobia, ¿sí?
Nos decía, por ejemplo, en una clase que tuvimos con una psicóloga, recuerdo, yo estoy estudiando, también estoy estudiando psicología social, y nos decían, por ejemplo, que un paciente tenía fobia a los perros. No podía ni siquiera ver a un perro de la fobia que tenía. Sobre todo los dientes del perro. Y bueno, y en psicoanálisis, haciendo, digamos, todo el tema de la búsqueda, por qué, si alguna vez un perro le mordió, si pasó algo, por qué le tenía tanta fobia a los perros, relacionaron que era una cuestión de un trauma de niño que tenía con respecto a los padres gritando y mostrando los dientes. Fíjense que nada que ver con los pobres animales, ¿sí? O sea que era una cuestión, una situación traumática del hogar, ¿sí? Que esa persona después lo tradujo, su cerebro lo tradujo a una fobia contra los perros. Así que nuestro cerebro maneja de una forma misteriosa también, así que es cuestión de no tener miedo al psicólogo y buscar a qué se debe esas sensaciones que tenemos que nos paralizan. Yo puedo tener miedo, pero no me puedo paralizar, ¿sí? Yo puedo tener ansiedad, pero no me tiene que bloquear mi vida. Esa es la diferencia. Vamos al trastorno obsesivo compulsivo, los famosos TOC, ¿sí? Que hoy se escucha mucho. Se escucha mucho de TOC con las personas con discapacidad también, con el autismo. ¿Qué son? Son actos repetitivos, ¿sí? Tenemos pensamientos o comportamientos recurrentes y repetitivos que interfieren en la vida diaria y las relaciones. Entonces yo puedo tener sentimientos, puedo tener comportamientos repetitivos. El tema es si ese comportamiento me interfiere con mi vida normal. ¿Sí? O sea que fíjense que son todas situaciones que pueden existir, pero en un determinado grado. Yo puedo tener un comportamiento, supónganse, me levanto, me lavo los dientes, me lavo la mano. ¿Sí? Ahora, si yo me estoy lavando los dientes cada 10 minutos, va a interferir con mi vida. Porque en la facultad o en la escuela no puedo estar cada 10 minutos cepillándome los dientes, no puedo estar en mi trabajo cepillándome los dientes cada 10 minutos, ¿sí? No puedo hacer una vida social si cada 10 minutos me tengo que lavar los dientes. Entonces hay personas que se lastiman tanto las manos porque se ven sucias y usan cepillos que llegan a ensangrentarse la mano de tanto que se cepillan para poder ver que sus manos están limpias y no van a estar nunca limpias. ¿Por qué? Porque es un trastorno. ¿Sí? Ellos se ven sucios. También con terapia se puede manejar esto. Hay personas que tienen distintos tipos de TOC. Puede ser movimiento, mover el cuello, ¿sí? También esto está clasificado como otros tipos de enfermedades también, que son también todos dentro de este grupo, ¿sí? Pero normalmente estos trastornos obsesivo-compulsivos tienen que ver con algún tipo de situación particular. Dentro del autismo, por ejemplo, es muy común. Por ejemplo, un niño con trastorno obsesivo-compulsivo que no quiera comer nada naranja. Entonces no te va a comer una zanahoria, pero nunca. Hay chicos, por ejemplo, que no comen nada redondo, ¿sí? O sea, no le des nunca una arveja. Pisale la arveja si querés que coma, ¿sí? O sea, rompe ese redondo. Entonces hay muchas situaciones en las cuales no hay manera de manejar, ¿sí? En esa situación mejor, bueno, no le gusta la forma de la arveja, se la aplasto, listo, y come la arveja así, no va a tener problema. No le gusta un color determinado, le enmascaro, puedo buscar la manera de enmascararlo de otra manera o de sustituirles ese alimento que no le gusta por otro. Y así vamos a encontrar con muchas situaciones. ¿Sí? Eso es lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. No lo puedo manejar. ¿Sí? Trastorno del estrés postraumático. Postraumático. O sea, hubo un trauma, hubo algo que a mi psiquis o a mi cuerpo le generó un daño. ¿Sí? Puede ser, supónganse, un abuso físico, puede ser un accidente. ¿Cuántas personas hay que tienen un accidente de auto y después le cuesta horrores ir en auto? En moto, ¿sí? Gente que tuvo accidente en moto y que después no puede subirse más a una moto. Eh, ese postraumático entonces siempre está relacionado con ese trauma. Entonces también hay que buscar, ¿sí? ¿Por qué está ese trauma? Si es un trauma psicológico, ¿cuándo apareció? ¿A qué se debió? Todos estos tipos de trastornos
tienen tratamiento, ¿sí? Hay medicación para ayudarles a salir adelante, pero tiene que haber un tratamiento paralelo psicoanalítico, o sea, ir al psicólogo y al psiquiatra, ¿sí? O sea, enfrentar lo que sea que pasó para poder salir adelante. Ninguna persona que tiene un trauma, ¿sí? Y lo dice, no, yo lo superé, y no lo superó en realidad, ninguna de esas personas puede salir adelante, ¿sí? Tarde o temprano, siempre vuelve y siempre le causa problemas. Supónganse una pareja que termina mal, supónganse una relación conflictiva con los padres, me llevo mal con mi hermano. Todas esas situaciones, tarde o temprano, están volviendo. Cada rato golpean la puerta y entré, ¿sí? Y ya otra vez nos está molestando en la vida. Entonces siempre cuando ustedes tengan alguno de estos trastornos, que puede ocurrir, ¿sí? Me puede ocurrir cualquiera de estos, en cualquier momento de mi vida, no me tiene que paralizar. Eso es lo fundamental, ¿sí? O sea, poder reconocer, estoy en este trastorno y veo cómo salgo de él. Por eso le digo, esto lo tenemos siempre, solo que lo tenemos en pequeñas cuotas que lo podemos manejar. Todos tenemos fobia a algo, todos tenemos pánico, un miedo extremo a algo. Supónganse, eh, escuchan un día ruidos en el techo de su casa, ¿sí? Obviamente entramos en pánico. ¿Será un ladrón? ¿Será que pasa algo? Bueno, pero lo tengo que poder manejar, ¿sí? No que me dé un infarto porque escucho ruido en el techo. Bueno, entonces todo, trastornos, fobia, los trastornos obsesivo-compulsivos. Hay gente que, por ejemplo, no quiere que nadie le hable hasta que no desayune. No, quiero tomar mi café. Si no toma el café de la mañana, después no funciona. Bueno, esos son todos trastornos obsesivos compulsivos. Algo, bueno, decía entonces, es algo que hacemos que repetimos, ¿sí? O sea, no necesariamente es una enfermedad mental, sino que son situaciones que no las podemos manejar. Bueno, y estrés postraumático, todos tenemos trauma en la vida, ¿sí? Nos dan una mala noticia, nos pasa algo. Lamentablemente hay muchas personas que pasan por grandes traumas, ¿sí? Y esos son los que más sufren para poder salir. Supónganse una violación en una criatura. Es un trauma que por más que pasó en una edad que lo puede guardar en el inconsciente, tarde o temprano ese inconsciente vuelve, ¿sí? Entonces constantemente puede tener situaciones, por ejemplo, no puedo tener una pareja, no sé por qué no puedo tener una pareja y a lo mejor viene por eso, ¿sí? Por algo traumático que ocurrió en mi pasado y que yo no lo recuerdo ahora, ¿sí? Entonces, por eso es importante sacar. ¿Va a mejorar el trauma? Sí, mejora. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es el monstruo que me está atacando, ¿sí? ¿Va a tener solución? No. Lo voy a tener que asumir, lo voy a tener que ir analizando y viendo cómo lo incorporo a mi vida y eso lo puedo manejar, ¿sí? Lo que no manejo es cuando está en la oscuridad de mi mente amenazándome todo el tiempo. Por eso siempre, bueno, siempre escuché, yo incluso pensaba también que los psicólogos eran para los locos. No, los psicólogos son para evitar quedar loco, ¿sí? Yo voy al psicólogo para poder afrontar esas situaciones traumáticas en mi vida y evitar tener que ir a un psiquiatra que sí maneja a los locos, ¿sí? Entonces, eso también es como un tabú que se tiene sobre la psicología, justamente son herramientas para poder salir adelante de estos pozos que en la vida por ahí nos toca transitar. La farmacoterapia, o sea, los medicamentos que se van a utilizar en ese caso, siempre va a ser para cuando esa ansiedad me interfiere en la vida, ¿sí? Cuando es a tal punto que no la puedo manejar. Otras estrategias también se deben ponerse en marcha según cada caso, por ejemplo, la terapia de comportamiento, la relajación, otras terapias complementarias. Se utiliza mucho el yoga. Cuando yo soy una persona muy ansiosa, muy nerviosa, se suele utilizar el yoga, el reiki, ¿sí? Que son todas terapias no medicamentosas, ¿sí? Y lo que dice ahí, terapia de comportamiento, por ejemplo, no es también lo brinda el psicólogo,
pero no es el de analizar cuál es la causa, sino cómo me estoy comportando, ¿sí? Y bueno, ¿y qué estoy haciendo mal y cómo corrijo lo que yo estoy haciendo mal? Eso es terapia de comportamiento. También hay que tener en cuenta que la ansiedad, dice, además puede ser un síntoma de otro problema o la respuesta a una situación determinada, por lo que a la par hay que analizar la causa. O sea, siempre, cuando yo tengo un trastorno de ansiedad, alguno de esos 4 que vimos, buscar la causa. ¿Por qué? Porque si yo no sé por qué me pasa, no va a terminar nunca, ¿sí? Y yo no puedo vivir años y años, fíjense la edad de ustedes, años y años con esa ansiedad molestándome toda la vida. Es como una gran mochila que tengo que estar llevando por todos lados. El año antepasado me tocó una alumna que eligió este tema para finalizar el cursado. Y siempre pregunto por qué eligen. Porque supónganse, eligen hipertensión porque el papá es hipertenso. Eligen diabetes porque la mamá es diabética o la abuela es diabética. Siempre hay un motivo, ¿sí? Una causa. Y cuando ella le pregunté por qué eligió este tema, me dijo, porque yo tengo todos esos síntomas. Yo, ¿cómo tenés todos los síntomas? Y me dice, sí, yo tengo ansiedad, tengo fobia, tengo esto, tengo lo otro. Eh, Obviamente tuve que preguntar, ¿podés ubicar, no me digas, pero podés ubicar la causa? Y me dijo que sí. Bueno, y seguimos hablando, en un momento ella se sentía muy mal, me decía que no podía ir a un psicólogo, porque la familia quería que vaya, pero ella no quería ir. Entonces le pedí que me apague la cámara, ¿sí? Que yo no la vea. Me apagó la cámara y ahí sí podía hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ese miedo también a que me juzguen, ese miedo a que eh, puedan ver en mi cara las cosas que yo no quiero que vean. Bueno, ¿qué había pasado? Había sido violada, ¿sí? A los 8 años. Fíjense que 8 añitos, una nena, y le arruinaron la vida. Entonces lo que le decía justamente a ella, tenía 23 ahora, y le decía que no podía cargar con esa situación así el resto de su vida. Tenía 23 años, tenía derecho a ser feliz, a rehacer su vida, no podía tener pareja, no podía tener nada, ¿sí? Eh, Había querido, ya iniciaste, te preparaste, estás estudiando, querés salir adelante, estás mostrando signos de querer salir adelante. Deja que te ayuden, ¿sí? Muchas veces no queremos que nos ayuden y eso es un error. Hay mucha gente buena alrededor que nos quieren ayudar, ¿sí? Entonces aprovechar siempre de esas personas que se acercan a nosotros en los momentos en los que estamos mal. Una enfermedad, un trauma, un duelo, una pérdida, lo que sea que nos haya pasado. Analizar la causa, ¿sí? El insomnio, ¿qué es el insomnio? Es la incapacidad de una persona de dormir o de permanecer dormida, ¿sí? Yo tengo insomnio. Para estos casos, lo que se van a usar son los fármacos hipnóticos. Yo veo mucho, por ejemplo, que a mi mamá, a todas las personas mayores, le dan alprazolam. El alprazolam es un ansiolítico, no es un hipnótico. O sea, se duermen porque se tranquilizan, ¿sí? Se les pasa la ansiedad, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. La pastilla le saca eso, ¿sí? Entonces se duermen, pero no es un hipnótico, ¿sí? Por ejemplo, de estas líneas de los barbitúricos y demás que vamos a ver, el bromazepam es un hipnótico, por ejemplo. Pero si yo tomara para la ansiedad el bromazepam, estaría todo el tiempo así, ¿sí? Semidormida. ¿Qué causas? Puede ser estados de ansiedad, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Cuestiones ambientales, hay gente que no duerme con luz, hay gente que le molestan los ruidos, hay gente que, por ejemplo, no puede dormir, por ejemplo, si hay algún ruido raro, ¿sí? O un ruido no tradicional, por ejemplo, en mi caso, no puedo sacar este acá. En mi caso, por ejemplo, los grillos, me molestan a horrores los grillos. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrada, porque no escucho grillos acá, ¿sí? Entonces, algún ruido que nosotros no estamos acostumbrados. O sea, yo viví hasta que me casé, viví sobre la avenida Lavalle. Muchísimo tránsito. Yo puedo dormir perfectamente con ruidos de auto,
pero no puedo dormir con un grillo. Así que imagínense lo que es el cerebro, cómo se va acostumbrando con el tiempo. Entonces, ruido o calor, comidas abundantes, consumo de muchas bebidas, ¿sí? Cuando comí mucho, estoy repleta, no puedo dormir. A veces uso de algún tipo de medicamento estimulante, me tomé un Red Bull, ¿sí? O una sustancia. Estar en un cuadro depresivo, ¿por qué? Porque voy a estar pensando en el cuadro que me causa la depresión, ¿sí? Todo el tiempo. Trastornos maníacos, ¿sí? No puedo dormir hasta que no haga toda esta serie de cosas. Un dolor crónico, un uso crónico de la medicación anti-insomnio, o sea, los mismos medicamentos para el insomnio con el tiempo van dando tolerancia y no van a tener el efecto. Tanto los ansiolíticos como los hipnóticos son medicamentos que se llaman depresores del sistema nervioso central. Depresores, lo bajan, ¿sí?, al sistema nervioso. La depresión del sistema nervioso tiene diferentes grados y se debe entender como una secuencia que va desde la relajación, la sedación, que es pérdida de la sensación, la inducción del sueño y último la anestesia. Si yo sigo con esta medicación, eventualmente voy a entrar en coma y luego la muerte. No todos los medicamentos que son depresores del sistema nervioso tienen la capacidad para provocar todos estos. Normalmente los ansiolíticos que se usan y que se utilizan para los intentos de suicidios no llegan, ¿sí? Lo que van a entrar, pueden llegar a entrar en una cuestión de anestesia, ¿sí? Entonces no sienten que le están golpeando, que le están cacheteando para reanimarle, no sienten nada de eso. No tienen la capacidad los ansiolíticos comunes de llegar al coma y la muerte, pero sí los otros tipos de medicamentos sí lo pueden hacer. Vamos a buscar entonces, dentro de las benzodiazepinas, son las que no van a llegar a todos los estadios, pero los barbitúricos sí pueden llegar, ¿sí? O sea que ahí entramos en peligro. Dentro de las benzodiazepinas, estas son las más comunes, ustedes conocerán varias. El clonazepam, que utilizan muchísimo para el abuso de drogas en la famosa jarra loca. El alprazolam, muchísimo, el Alplax, ¿sí?, uno de los medicamentos más vendidos. Lorazepam es el Trapax, ¿sí?, también ampliamente utilizado por los mayores. El bromazepam, que le decía, es el famoso Lexotanil, este sí es para dormir. El diazepam, muy conocido y también muy utilizado en la medicina porque es un inductor a la anestesia. O sea, genera una relajación en el paciente, entonces se utiliza previo a la anestesia. Y las nuevas benzodiazepinas, que son el midazolam, oxazepam, triazolam y demás. Fíjense que siempre terminan en AMP, ¿sí? Y dentro de los barbitúricos vamos a tener el fenobarbital, que se utiliza mucho para las convulsiones también. Vamos a la benzodiazepina. Un grupo muy numeroso de sustancias que tienen características muy similares, provocan los mismos efectos y poseen los mismos efectos secundarios. O sea, una marca a la otra hay poca diferencia. Lo que varía a grandes rasgos es el tiempo en que tardan en hacer el efecto y el tiempo que duran en ese efecto, ¿sí? Algunos van a ser rápidos y otros van a ser lentos. Actúan uniéndose al receptor GABA. GABA es ácido GABA aminobutírico, así se llama, ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibitorio y por lo tanto intensifica el efecto inhibidor sobre el sistema nervioso de ese neurotransmisor. O sea que lo que va a impedir es que pase la sustancia de una neurona a la otra. ¿Qué efectos farmacológicos vamos a tener? Todas las benzodiazepinas son ansiolíticas a dosis bajas y van a ser hipnóticas a dosis mayores. Vamos a tener supresión de conciencia, ¿sí? O sea, me olvidé lo que hice. Por eso también hay muchas medicaciones que son utilizadas para violación, ¿sí? Hay una específicamente, flunitrazepam, que se llama droga de violación justamente porque se les colocan los tragos a las chicas, después la llevan cuando están en un estado así de semi-inconsciencia,
Y el problema es que no pueden recordar, no pueden saber si les violó 1, 4 o 10 personas, ¿sí? O sea, si ustedes revisan los casos de violaciones que hubo, pueden googlear, ¿sí? Violaciones en manada, no hace mucho, ¿se acuerdan? En un auto en Buenos Aires, justamente están relacionados con esto, porque después la persona, uno le puede ver bien, puede ir voluntariamente, pero no puede saber después qué pasó, ¿sí? Le genera, digamos, como esa supresión de la conciencia. También van a tener el efecto relajante muscular, por eso se utiliza para la inducción de la anestesia, o sea que la anestesia se tome, y también como anticonvulsivos y antiepilépticos. O sea, esos son los efectos farmacológicos que van a tener. ¿Cuándo están contraindicadas? Están contraindicadas en trastorno de pánico, ¿sí? Deben utilizarse con precaución en personas con la función renal y la hepática alterada. Recuerden, ¿sí? El hígado era el que metabolizaba y el riñón era el que eliminaba. Si me falla esos dos órganos, se acumula la medicación. O sea, el síntoma, dice, más frecuente sería dificultad para despertar a una persona sin que exista otra causa aparente. O sea, los duerme, ¿sí? Interacciones, se va a potenciar con el alcohol, con el etanol, ¿sí? Así que imagínense, la jarra loca se potencia con otros barbitúricos y con antihistamínicos también. O sea, los antihistamínicos son para la alergia. ¿Qué efectos secundarios vamos a tener? Vamos a tener somnolencia, no puedo abrir los ojos, ¿sí? Sedación, fatiga, cefalea, vértigo, ¿sí? Mareos, alteraciones cognitivas. ¿Qué quiere decir eso? Confusión mental, desorientación, no sé para dónde fuimos, ¿sí? Trastornos amnésicos, no recuerdo. Salí de tal lado y no recuerdo cómo llegué a tal otro. Alteraciones motoras, dificultad en la coordinación, quiero agarrar el vaso y le erro al vaso, ¿sí? Relajación muscular excesiva, no puedo sujetar el brazo, ¿sí? Agarrar porque no puedo sujetar. Puede haber dependencia física y psíquica en las personas que tienen largos tratamientos. Por eso siempre va a ser importante que esto yo lo use por un tiempo, mientras que puedo salir de la situación que estoy pasando. Tienen poca capacidad para provocar efectos secundarios, salvo que estén asociados con el alcohol, entonces con otros depresores. Los de acción corta, cuando se usan de forma prolongada, tienen menor riesgo de provocar somnolencia excesiva, pero mayores problemas de insomnio, ¿sí? Y de ansiedad cuando se retira, o sea que tienen como un efecto rebote. La reacción prolongada tienen mayor riesgo de sedación debido a que se van acumulando en el organismo, pero pueden provocar menos problemas cuando yo quito la medicación. ¿Por qué? Porque sigue habiendo medicación en mi cuerpo por más tiempo. Entonces, como que el síndrome de abstinencia va a pasar más desapercibido. Ahí ustedes tienen un cuadro donde están varias drogas y donde está clasificado por la concentración, en el ejemplo, sin la comparación, y les ponen quiénes son los que empiezan rápido, quién tienen intermedio, quién tiene un intermedio lento. Fíjense, el que actúa más rápidamente es el diazepam. Y después tienen la vida media, o sea, cuánto dura esa droga en mi cuerpo. Van a tener corta, ¿sí? O van a tener intermedia. Así que de la más corta van a ser el midazolam y el triazolam, los nuevos. ¿Por qué? Porque ya los nuevos medicamentos que se hacen en cuanto a ansiolíticos, la idea es que no le mantenga a la persona bajo el efecto de la medicación mucho tiempo. Por eso se acortan los tiempos. Vamos a los barbitúricos. ¿Vamos bien con los anteriores? Los ansiolíticos. Vamos con los barbitúricos. Dice, son depresores del sistema nervioso muy poderosos, no son selectivos, esto quiere decir que van a deprimir el sistema nervioso y otros sistemas, por ejemplo el cardiovascular, ¿sí? Por lo tanto me pueden provocar hipotensión, o sea, baja de la presión arterial
y también puede llegar a producir paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque pasan esa etapa de sedación, de relajación, de anestesia, y ya me hacen entrar en los cuadros de coma y de muerte. Entonces, con este tipo de medicamentos sí puedo suicidarme, ¿sí? Por eso llevan un control especial. Estos tipos de barbitúricos son psicotrópicos lista 2. No 3, perdón, 3. 3 y 2. Hay de los dos tipos dependiendo de la concentración. Y estos sí se van a tener que llevar en los libros obligatorios. Los primeros que vimos, los ansiolíticos, los barbitúricos benzodiazepinas, de lista 4, solamente se llevan en el libro recetario, ¿sí? Sin embargo, estos son recetas especiales, no se les da a cualquiera, tiene que haber una historia clínica, tiene que haber una causa que justifique el uso de esta medicación justamente por el riesgo que significa. Bueno, dice, pueden crear dependencia de manera muy rápida, alcanzar niveles tóxicos muy rápido. Son más utilizados como para anestesia o como para antiepilépticos de segunda línea. ¿Qué quiere decir de segunda línea? Cuando la primera línea, los antiepilépticos normales no funcionaron, entonces se utiliza esto. ¿Qué efecto secundario tienen? Acá tenemos depresión respiratoria, cada vez voy a respirar menos. Si yo respiro menos, llevo menos oxígeno a la sangre y eso hace que mis tejidos vayan sufriendo, ¿sí? Llega un punto en que puedo entrar en coma. La persona puede desarrollar tolerancia para los efectos sedantes de los barbitúricos y por lo tanto precisar mayor dosis para conseguir el mismo efecto sedante. O sea que con el tiempo no van a ser efectivas las pastillas y voy a aumentar, voy a empezar a tomar 2, ¿sí? Por ejemplo. Este aumento de dosis va a implicar un aumento del riesgo respiratorio. Vamos al segundo grupo, que son los antidepresivos, antimaníacos y estabilizadores del ánimo. Bueno, acá tenemos varios medicamentos también. La fluoxetina, que es un antidepresivo, la sertralina también. El litio es un antipsicótico. La carbamazepina es un medicamento utilizado mucho en la recuperación de las personas con alcoholismo. Se usan también para otras cosas. Bueno, ¿qué son los estabilizadores del ánimo? Estabilizadores del ánimo, equilibrio, ¿sí? En lugar de estar en un estado depresivo, después un estado de excitación, ¿sí? Me van a equilibrar, van a mantener a mis neurotransmisores en un equilibrio. Los estabilizadores del ánimo, los antidepresivos y los antimaníacos son fármacos que reducen la frecuencia y la severidad de los episodios maníacos, hipomaníacos, depresivos o mixtos de los pacientes con trastorno bipolar. O sea, el bipolar es el que pasa de un momento depresivo, me quiero matar, al otro dice, vamos de fiesta, 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 al rato me quiero matar de vuelta, ¿sí? Entonces esos son los trastornos más difíciles. ¿Por qué? Porque yo levanto de acá y se me pasó y lo tengo que bajar, ¿sí? Cuesta mucho el equilibrio. Dice, no exacerban otros síntomas del estado de ánimo, sino que previenen la aparición de nuevos. Solo que va a tratar estabilizador del ánimo, mantenerlos en equilibrio. ¿Qué es la depresión? Es un trastorno del estado de ánimo con decaimiento psicológico y biológico, o sea, del cuerpo, que se manifiesta con síntomas psíquicos. ¿Cuáles van a ser? Desinterés, tristeza, desmoralización, disminución de la autoestima, ¿sí? Y somáticos, cuerpo, soma, cuerpo, pérdida del apetito, disminución del peso corporal, astenia, o sea, falta de apetito, alteraciones del sueño, etc. O sea, una persona, por ejemplo, que está, me siento mal, le dejaron, supónganse, me dejó mi novio, estoy fea, estoy gorda, nadie me quiere, estoy mal, no quiero salir, me da vergüenza, ¿sí? No quiero comer, no quiero nada. Eso sería. Entre las principales causas puede haber factores genéticos, hay una cierta tendencia a heredar, una persona que es depresiva, los hijos posiblemente sean depresivos, si incluso continúan en la misma forma de vida, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando de una persona depresiva, tenemos que tener ya las herramientas como para poder manejar y evitar
que los que convivan con esa persona depresiva también continúen el mismo circuito. Puede ser fisiológico, algo que pasó en mi cuerpo, pueden ser cuestiones personales, ¿sí? Cuestiones personales, yo no me siento bien, o pueden ser también situaciones ambientales. Por ejemplo, las personas que sufren bullying, que sufren discriminación, ¿sí? Entran en cuadros depresivos que a veces pueden hacer que estallen de golpe, ¿sí? Recuerden todos estos casos que hubo de violencia extrema, pero se deben a cuadros depresivos. El trastorno bipolar. Dice, se alternan periodos de manía, exaltación, estoy con la adrenalina full, con periodos de depresión profunda, me quiero matar. Se caracteriza fundamentalmente por esos cambios extremos en el ánimo. Entonces recuerden que la depresión es un trastorno del estado de ánimo con decaimiento psicológico y biológico del cuerpo. O sea, hay síntomas psíquicos y somáticos. Los antipsicóticos. Vamos a tener ahí que la psicosis, hay varias marcas también, ¿sí? Varios tipos. Hay antipsicóticos modernos, hay antipsicóticos tradicionales. La psicosis es la pérdida del contacto con la realidad. En realidad es un conflicto entre mi yo y el mundo externo, ¿sí? Esa es la definición psicológica de la psicosis, un trastorno entre mi yo y el mundo externo. O sea, en este caso, como habla con la realidad. Pueden presentar alucinaciones o delirios y cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado con o sin comportamiento inusual o extraño. Una persona psicótica no puede redactar, ¿sí? Si ustedes le piden que escriba, va a escribir cualquier cosa, ¿sí? No se puede leer un texto de una persona psicótica, es muy característico eso. Sí se usa como terapia, ¿sí? Pero es fácil de identificar leyendo un texto de una persona que tiene psicosis. ¿Por qué? Porque mezcla todo, no tiene contacto con la realidad y le puede hablar de Napoleón con la clase de biología, con otra cosa. Para ellos tiene sentido, ¿sí? Lo que está escribiendo. Puede haber comportamiento inusual o extraño para el resto o extraño para lo que siempre hace. Hay personas que actúan extrañas siempre, ¿sí? Pero es su forma de ser. Pero cuando algo extraño a esa persona ocurre de golpe. Podemos tener brotes psicóticos, ¿sí? Todos. Nosotros todos somos de estructura neurótica, ¿sí? Neurótica. ¿Qué quiere decir neurótica? El conflicto está entre mi yo y mi cabeza, ¿sí? Ahí puedo tener ansiedad, puedo tener todas esas cuestiones. Ahora, cuando mi problema está afuera, ¿sí? Está afuera, está en la realidad, pierdo el sentido de la realidad, ahí es donde tengo esa incapacidad para llevar a cabo las cosas de mi vida. ¿Sí? Entonces, esa estructura neurótica es lo que yo puedo manejar y la estructura psicótica es la que yo no puedo manejar. Les decía que podemos tener brotes psicóticos ante un determinado momento, ¿sí? Algo pero no ser esquizofrénicos, ¿sí? No ser psicóticos. Puedo tener brotes, ¿sí? Que son momentos determinados en los que perdí sentido de la realidad. Pero pude volver. Ahora, un psicótico no tiene esa posibilidad de volver, ¿sí? Supónganse algo violento que ocurre, ¿sí? Y alguien en defensa personal y bueno, le acuchilla a alguien. Es un brote psicótico. ¿Por qué? Porque está teniendo pánico en ese momento, porque le están atacando y se defiende, ¿sí? Ahora hace poquito la mujer que acuchilló le quitó el cuchillo y le acuchilló al que le estaba asaltando. Es un brote porque en ese momento no lo puede manejar, ¿sí? Así que, pero no es una persona psicótica, no es un peligro para la sociedad, sino que en ese momento le pasó eso. Los antipsicóticos son neurolépticos o tranquilizantes mayores, también así lo pueden encontrar. Constituyen un grupo de medicamentos de naturaleza química muy heterogénea, o sea, muy variada las drogas que se utilizan, pero todos tienen un mecanismo de acción común. Dice, actúan fundamentalmente por bloqueo de los receptores dopaminérgicos cerebrales
D2, D de dopamina, ¿sí? O sea, la dopamina es la que va a permitir, digamos, que se transmita esto. Cuando se transmiten en exageración es donde aparecen estas situaciones, digamos, de psicosis. Por lo tanto, yo bloqueo, corto esa comunicación de esas células con esos receptores dopaminérgicos. Aunque muchos antipsicóticos tienen actividad sobre los receptores de otros neurotransmisores, se utiliza para el control de los síntomas de la enfermedad psicótica, aunque no son una cura, ¿sí? Pueden ayudar a mejorar. Una neurosis, entonces, ansiedad, fobia, trastorno, se puede curar, ¿sí? Tiene tratamiento en droga y tiene tratamiento psicológicamente, ¿sí? Ahora, una psicosis no tiene solución, ¿sí? Va a ser el paciente psicótico toda su vida. Lo que sí va a poder hacer es controlar sus síntomas para poder tener una vida medianamente acorde, pero siempre va a estar el peligro de la psicosis dando vuelta. La psicosis también se hereda, ¿sí? Entonces, en algún padre psicótico, lamentablemente los hijos también van a heredar la probabilidad de ser psicóticos también, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Cambios en el estilo de vida, cambios en las situaciones familiares, en el grupo de relación. Si yo estoy en un ambiente que es tóxico, no hay personas tóxicas, hay situaciones tóxicas, ¿sí? Eso hace que a mí me potencie ya la predisposición genética que tengo. Entonces, mucho cuidado y sí o sí, como mamá, por ejemplo, si yo fuera psicótica, siempre se dice, no, es una loca. Pero hay que tener mucho cuidado con esas definiciones también, ¿sí? Cuando decimos, no, esa es una loca. La persona que es psicótica también muchas veces toma conciencia, ¿sí? Y justamente quiere salir adelante, quiere recuperarse para no afectar a los seres que quiere, ¿sí? A los seres que están más cerca de él. Pero le puede pasar a cualquiera. Me pasó en mi primer trabajo que tenía un paciente psicótico, iba a la farmacia a comprar su medicación y él firmaba con su virome, ¿sí? Con su virome que era verde. Le encantaba ese virome y firmaba él. Entonces le pregunté si él me podía prestar su virome para poder rellenar la receta, porque tiene que ser el mismo color de la firma. Eh, Eso era algo que atacaba su realidad, ¿sí? Entonces me dice, no, o sea, ¿cómo me iba a dar algo que era de él y que yo se lo podía sacar? ¿Sí? Entonces me dijo que no, bajo ninguna circunstancia me iba a dar su virome. Así que bueno, ¿qué hacía yo? Cada vez que tenía una receta de él, atrás explicaba, y con la medicación que él tomaba, explicaba que era el paciente psicótico que se negaba a prestarme la virome. Así que hay formas de controlar y que tengan una vida medianamente normal. Anticonvulsivos y antipilépticos. La epilepsia, ¿qué es la epilepsia? Es una enfermedad crónica que se caracteriza por la actividad eléctrica anormal y repentina en el cerebro. Hace como un cortocircuito el cerebro. Los síntomas van desde las ausencias, ¿sí? Ausencia, me perdí. No sé qué hice, no sé qué pasó, me desperté de golpe, ¿sí? Alteraciones en la percepción, pérdida temporal de la memoria o movimientos descontrolados y convulsiones. ¿Sí? Que es lo típico que ustedes pueden ver en una persona que empieza a convulsionar. ¿Qué es importante con esto? No todas las convulsiones tienen que ver con la epilepsia. A veces una persona puede convulsionar por fiebre elevada, ¿sí? La convulsión es uno de los síntomas que tiene la epilepsia. La epilepsia tiene el origen cerebral, ¿sí? Y la convulsión puede haber de distintos tipos de origen. Es importante que una persona que está convulsionando no la aprieten, ¿sí? No le intenten sujetar. Lo que tienen que hacer es correr cualquier mueble que haya alrededor que lo pueda golpear, ¿sí? Porque se va a sacudir. Supónganse que estás golpeando la cabeza en el piso, ponerle algo para que no golpee la cabeza en el piso, una almohada, una campera, lo que sea que encuentre, una cartera si es en la calle, ¿sí? Para evitar que se golpee seriamente y esperar. No pasa mucho, son apenas unos minutitos, ¿sí? Normalmente 1 o 2 minutos, nada más que eso.
no se le sujeta la lengua, no se va a tragar la lengua. Antes la gente le metía cosas en la boca para que no se trague. No hay forma de que se trague la lengua, ¿sí? O sea que dejen la boca en paz. ¿Por qué? Por seguridad, porque meten la mano, ¿sí? Y la persona que está convulsionando aprieta los dientes, ¿sí? Se han cortado dientes de esa cortado dedos de esa manera, ¿sí? Entonces, no meter nada, no tratar de hacerle tomar nada, porque en ese momento que está con la convulsión no puede, no tiene la capacidad, ¿sí? Entonces, dejar que simplemente se le pase. Luego de una convulsión va a venir un momento de sedación, que es muy importante también. ¿Por qué? Porque hizo un esfuerzo terrible. Imagínense todos sus músculos trabajando a la vez, ¿sí? Yendo al gimnasio con un sobrepeso de 100 kilos en las máquinas, de golpe, en todos los músculos. Cuando va a pasar, el estado de cansancio, de fatiga, de dolor muscular es extremo. Entonces después siempre viene un momento de relajación profunda, ¿sí? Muchas veces hasta se duermen. La convulsión entonces es un síntoma que puede responder a múltiples patologías y se presenta cuando el cuerpo de una persona se sacude de manera rápida e incontrolable. Los fármacos antiepilépticos y anticonvulsivos suprimen la actividad neuronal lo suficiente como para prevenir. O sea, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Esta medicación lo que evita o previene es tener el próximo. El que está ya está, ¿sí? Pero lo que tengo que tratar de hacer es evitar que me aparezca el próximo. O si me va a aparecer, que me aparezca con más tiempo, ¿sí? Eso es la idea de la medicación. Estas sustancias no modifican el curso de la enfermedad, no la curan, ¿sí? Sino que tratan los síntomas, disminuir las crisis, para mejorar la calidad de vida del paciente y disminuir la posibilidad de que aparezca daño cerebral secundario. ¿Qué quiere decir esto? En cada una de las crisis va afectando al cerebro, a las neuronas. Hay muchas neuronas que van a desaparecer, mueren, ¿sí? A causa de esa convulsión. Cuando yo tengo seguido, voy perdiendo facultades, voy perdiendo cada vez más neuronas en mi cerebro. Me va a dificultar desde hablar, moverme, de todo, ¿sí? Entonces, cuando usted ve una persona epiléptica, van viendo que con el transcurso del tiempo cada vez van perdiendo más capacidad. Cuando la medicación no es suficiente o esta medicación no sirve, hay un caso especial que es lo que legisló la Cámara de Senadores y Diputados de Argentina, que fue justamente la epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria es un caso especial de epilepsia en la cual ninguna medicación antiepiléptica sirve, ¿sí? Y se da en niños dentro de los primeros 5 años de vida. O sea, es una convulsión detrás de otra. Imagínense el daño cerebral que va a generar. Para eso se descubre que el aceite de cannabis, el aceite de marihuana, es el único que disminuye la frecuencia. O sea, este tipo de medicamento no sirve, sí va a servir la marihuana. Para eso se legisló, para autorizar para los de epilepsia refractaria. El año pasado, ¿sí? Se amplió a otra posibilidad, a otras enfermedades que también pueda ser útil. Pero no está legislado de que está permitido fumar marihuana, ¿sí? O consumirlo de cualquier tipo. Es exclusivamente el aceite. Este año se reguló también la producción, porque esta ley la sacó una asociación civil de mamás de hijos con epilepsia refractaria, que todas tienen causas penales. ¿Por qué? Porque la marihuana está prohibida en la Argentina, ¿sí? Entonces todas, cuando tenían sus plantas en su casa para poder fabricar el aceite casero para darle a sus hijos, todas tienen causas penales. Ellas son las que se movilizaron, las que lograron traer, digamos, toda la comprobación científica. Y hoy, por ejemplo, lo que se maneja así es que Salud Pública es el que hicieron una hibridación de plantas, porque hay 3 tipos de marihuana, y se hizo una mezcla para poder potenciar aquellos principios activos que tienen el efecto antiepiléptico y disminuir todos aquellos cannabinoides, se llaman, que son los causantes de la adicción. O sea que son plantas modificadas que Salud Pública le otorga a aquella familia que tienen
bajo estrictas condiciones, ¿sí? O sea que yo, si tengo un hijo con epilepsia, no es para mí, supónganse, ¿sí? Es exclusivamente para esos casos que está autorizado. Tengo un hijo con epilepsia, me inscribo, me registro, ¿sí? Con historia clínica y demás, me dan las plantas, hasta 9 plantas, y a partir de ahí yo las tengo que cuidar a esas plantas de la manera que ellos me dicen. ¿Por qué? Porque tiene que tener, supónganse, un invernadero y demás. Todas en las mismas condiciones para que las plantas puedan justamente tener potenciado el efecto, los principios activos para esa medicación. No está permitido para el uso compasivo. Hay otros países que tienen aprobado el uso compasivo de la marihuana. Entonces, cuando, por ejemplo, a mí me detectan cáncer y estoy en la etapa final, puedo fumarme porro en la vía pública porque tengo mi certificado que me estoy muriendo y no pasa nada. Acá en Argentina no, ¿sí? Es exclusivo para estos tipos de pacientes. O sea que si los ven fumando un porro por ahí, van a ir presos, ¿sí? Sigue siendo ilegal. Esto es importante, ¿sí? Porque se suele hablar y muchas veces se habla y se repite y se intenta nuevamente de legalizar las drogas. Ponen de comparación, Uruguay tiene legalizadas las drogas, pero las características sociales de Uruguay son muy distintas que las características sociales de Argentina. Si ustedes ven el daño que genera el paco, que es un residuo de la cocaína, ¿sí? No es una cocaína, es el residuo. Cuando fabricaron la cocaína, lo que me quedó, la basura, es el paco. Y con eso se falopean, ¿sí? En 6 meses quedan destruidas las personas. Imagínense dejarles libre el consumo de marihuana, cocaína y demás. Todos conocemos alguna persona adicta, ¿sí? Que le roba la papa al mamá. Ahora sí, bueno, no sé qué pasó, toqué otra cosa seguramente. Bueno, les decía, no escucharon nada de lo que le dije de que volví, menos mal que me avisaron. Les decía que el tema del abuso de los medicamentos, todo lo que tenga que ver con marihuana, con cocaína, con el opio o la morfina, se legislaron leyes justamente a raíz de los problemas sociales. Antes estaba liberado, se utilizaba muchísimo esta medicación para uso recreativo y para uso medicinal también, pero en la década del 70, en el año 71, que es cuando yo nací, justamente se prohibieron, se firmaron los tratados internacionales justamente a raíz del efecto social que causaban. No es lo mismo un falopero dando vuelta a 10 en el barrio de ustedes, ¿sí? Piensen, imagínense, todos conocemos algún falopero, sabemos lo que son capaces de hacer cuando necesitan la droga. Hay algunos que lo van a poder manejar un tiempo, pero va a llegar un punto en que no lo van a poder manejar, ¿sí? Todos creen que lo pueden manejar, pero en realidad es que muy pocos lo logran manejar. Hay algunos faloperos, por ejemplo, adictos a este tipo de sustancias, que ustedes me pueden decir, Mick Jagger, ¿sí? Tiene 50 años de falopero, fantástico, pero Mick Jagger trabaja de una situación, es un cantante en la cual le permite eso. Ahora imagínense ustedes yendo a trabajar, a un trabajo normal, a un comercio totalmente falopeado. O sea, no van a tener trabajo, van a perder trabajo, no van a tener sus ingresos. Al no tener ingresos, ¿qué van a hacer? Necesitan igual la droga. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? A tener conductas, ¿sí? Le robo a mamá, le robo a papá, le robo a la abuela, le robo a quien sea, llegado a un punto que ya ellos no me confíen o que yo no tenga acceso, voy a empezar a robar a mi vecino. Y primero le voy a robar por la ventana, pero después ya voy a ver que si yo le apunto con un cuchillo, con una pistola, me dan la cartera entera. Entonces esas son las situaciones, ¿sí? Que creen que pueden manejar, lo van a manejar un tiempo, pero llega un punto en que no. Así que las sustancias, no les voy a decir, no les voy a mentir, nunca probé ningún tipo de droga, pero sé los efectos que produce. Son lindos, ¿sí? Entonces puedo suplantar una situación difícil por una sustancia que me hace sentir bien. Sí, normalmente así es como entran. Tienen problemas los adolescentes en la casa porque se llevan mal con mamá o papá, que es típico, es normal. Todos los adolescentes nos llevamos mal con papá y mamá. Pero como no lo puedo manejar, lo traslado
a fumarme un porro y sentirme bien, que no me controlan, a divertirme, a ver psicodélicos, ¿sí? Uy, mira qué divertido cómo se mueve, todo me parece lindo. Entonces en ese momento, sí, me sirve, porque salí mal de casa y ahora estoy bien con mis amigos. Pero en el transcurso del tiempo es donde empieza a aparecer los efectos. Entonces siempre yo les digo a los papás cuando hablo sobre droga, les digo, no le digan que la droga es fea. ¿Por qué? Porque prueban la droga y la droga es linda. ¿Sí? Entonces, mamá me mintió. ¿Sí? La droga es linda. El problema es los efectos que tiene. ¿Sí? Que son muy feos. Y siempre digo, esto no se puede hacer, ¿sí? Pero siempre lo digo, llévenle a conocer a alguien que sea un adicto terminal. Destruidos. ¿Vale la pena? Lo pueden hacer quienes tienen dinero. Normalmente la gente que no tiene dinero o que no tiene después de dónde sacar, eh, va a tener que recurrir a prostitución, a lo que sea. O sea que eso es el peligro de las drogas, ¿sí? Caer en esos circuitos en los cuales pierdo todo, ¿sí? Bueno, estos son los temas que tienen que ver con el sistema nervioso. Es un tema que es lindo. Les decía que le iba a agregar la revista. En esa revista está todo lo que tenga que ver con la epilepsia refractaria, que hay 4 tipos de epilepsia refractaria. Y también hay un artículo mío que escribí justamente desde el punto de vista farmacéutica sobre el tema de las leyes y lo que tenga que ver con la marihuana. Justamente explicando esto, ¿sí? Explicando esto de que no significa que me voy a poder fumar un porrito. Hay algunos países que sí, hay algunos países que sí lo pueden hacer, pero acá en la Argentina no. Las cárceles federales, el 80% de las cárceles federales están personas que infringieron la ley de estupefacientes, ¿sí? O sea que a pensar un poquito, ¿sí? Y son situaciones que se pueden evitar. Bueno, ¿estamos con este tema? ¿Les quedó alguna duda o algo? Sé que soy medio maestra ciruela, me entra la mamá, ¿sí? Me entra la mamá cuando le hablo de esto. ¿Por qué? Porque ustedes son jóvenes, ¿sí? Tienen toda una vida por delante. Si alguno de ustedes consume algún tipo de sustancia de este estilo, y sí, es divertido, el primer tiempo es divertido, pero después no, ¿sí? Entonces, pueden hacer un esfuerzo, pueden salir de eso, se puede, ¿sí? Mucha gente lo logró. O sea, suelten antes de que los tome definitivamente. Me salta la mamá ciruela, así que no puedo no decírselo, ¿sí? Bueno, niños, todos estos tipos de sustancias, todas las que vimos, generan dependencia, ¿sí? Por eso llevan los controles en la farmacia y por eso se llevan, cuanto más graves son estas sustancias, más controles se les aplica. De todas maneras, sigue escondiéndose. Ahora salió en los medios que habían hecho una denuncia que se vendía psicotrópicos sin receta, y salió del colegio farmacéutico también que se vendían psicotrópicos por fuera de la farmacia. Así que hay una campaña masiva que están haciendo el Ministerio de Salud Pública y el colegio farmacéutico justamente de inspección. El ministerio puede inspeccionar las farmacias, pero no puede inspeccionar los otros lugares. Así que necesitan, digamos, de los convenios con las municipalidades para que la municipalidad pueda ingresar a los otros lugares. Pero yo siempre les digo, el consumo inicial empieza en la casa, ¿sí? Con las pastillas de la abuela, del papá y demás disponible en la mesita de luz. Es lo más tentador para un adolescente que quiere divertirse un rato con los amigos con una famosa jarra loca, ¿sí? Así que incluso se usó hasta medicación veterinaria, ¿sí? Un anestésico, se usaba un anestésico de animales en la jarra loca de otra época. No es nuevo, ¿sí? En mi época también había, ¿sí? No es algo nuevo, pero siempre el adolescente que infringe cree que está siendo original. No, siempre hubo faloperos. La historia de los estupefacientes es larguísima. Tengo para mostrarles a ustedes lo que es la historia de los estupefacientes. 7000 años antes de Cristo, ya se usaban eh, la dormidera, ¿sí? El opio, ¿sí? La planta se llama dormidera. Así que
No es nada nuevo, toda la vida, pero toda la vida fue cíclico. Cuando el problema social se vuelve tal que es insostenible, vienen las regulaciones y las prohibiciones, ¿sí? Después, cuando un tiempo, pasaron generaciones, ya pasó, ¿sí? Ya se olvidaron de lo que significa, vuelven otra vez los intentos para liberar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo derecho a elegir si quiero o no usar. Sí, tengo derecho a eso, ahora no tengo derecho a afectar a otros. Y cuando yo empiece a robar, empiece a matar, empiece a violar, estoy afectando a otros, ¿sí? Entonces ese es el problema. ¿Y después qué va a pasar? Estaba bajo el efecto alucinógeno, no soy responsable de lo que hice, ¿sí? Ni siquiera van preso. Esos son los peligros, ¿sí? Del abuso de drogas. Así que niñas, niños, estamos con este tema. La próxima clase vamos a hacer presencial, ¿sí? Así hacemos la parte de cardiovascular. Después viene piel y ya sería nuevamente el parcial. Vayan fijándose las dudas que tengan de los otros temas, así me preguntan cualquier cosa en la clase que viene. ¿Estamos? A ver, un poquitito. Me está sonando acá, pero no sé si son ustedes o no. Me suena el celular, pero no sé si de qué es, digamos. No, no son ustedes. Uy, me dejan loca. Parece un arbolito en la vida de mi celular. Bueno, estamos entonces. Bueno, le mando este material, le mando el enlace de la revista también para que ustedes lo puedan ver, aquellos que les interesan. No entra, todo lo anexo no entra en el parcial, ¿sí? Este material es exclusivamente el que entra. Bueno, estamos chicos. Nos vemos entonces la próxima semana. Chao, profe.